Pichincha Universal, generando noticias. Muñoz, asambleísta de Compromiso Social por la Revolución Ciudadana, a quien le saludamos de inmediato y le pedimos disculpas por este retraso. Buenos días. Washington, Isabel, buenos días. Con la audiencia, buenos días. Ninguna disculpa. Así que estábamos atentos a esa importante entrevista que tenían hace un momento, así que con todo gusto aquí con ustedes. Muchas gracias, la comprensión. Muy amable. Vamos entonces directo al caso Tuárez, en virtud de que, claro, todos los caminos apuntan o pretenden la destitución del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, comenzando por la asamblea. Hay un asambleísta que está recogiendo firmas para poder plantear un juicio político. A ver, yo creo que ahí habría que diseccionar al menos en tres partes. La primera es que si el señor Tuárez ha cometido alguna irregularidad, digamos, en el momento de inscribir su candidatura, deberá esto juzgarse en los términos pertinentes, tanto él por haber entregado información que no fuera fidedigna, quienes estuvieron en el trabajo de calificar esa información, porque tampoco es que es una información que no fue revisada. El Consejo Nacional Electoral de Transición revisó esas carpetas. Aquí yo quisiera ver un paréntesis al que voy a volver seguramente en varias ocasiones. Consejo Nacional Electoral que se supone vino de la mano o fue designado por el Consejo Transitorio, y todo el discurso mediático, todo el discurso político apuntado, ¿no es cierto?, a que el divino Consejo de Transición básica. ¿Por qué digo divino? Porque da la sensación que sus decisiones eran perfectas, que sus decisiones estaban por sobre la Constitución, que sus decisiones efectivamente involucraban a los mejores hombres y mujeres de la sociedad ecuatoriana, y por lo tanto no debería ser susceptible de error, pues. Claro, estaban por encima del bien y del mal. Estaban encima del bien y del mal, ¿no es cierto? Entonces, perfectos, y ahí tenemos una Corte Constitucional en este momento cuestionada, un Consejo Nacional Electoral, no solo el actual, sino el transitorio también cuestionado. Eso es un elemento. El otro elemento, Marisabel, me parece que es de manera clara y notoria cómo vi esta mañana una entrevista en alguno de los canales principales de televisión, y también es claro y notorio la angustia que les empieza a dar a sectores de poder lo que pudiera ser no el señor Tuárez, sino un consejo un consejo de participación y control social ya definitivo, que evidentemente tendría la posibilidad de revisar lo que hizo el anterior, que tendría la posibilidad de revisar si, por ejemplo, la designación de la Corte Constitucional, por un ejemplo, se hizo, o del Contralor, que no se lo ha hecho, o de la Corte Constitucional, que sí se lo hizo, se lo ha hecho en las perspectivas normales, adecuadas, siguiendo los parámetros legales y constitucionales. Y finalmente el elemento que debería yo decir es que escuché el día de ayer, no recuerdo exactamente quién, pero una entrevista realizada por ustedes, un abogado además crítico, porque Ismael Quintana, ¿no es cierto? Porque a ratos uno da la sensación que nuevamente el framing mediático quiere llevar a esto una cosa de correístas y anticorreístas, y este abogado más bien crítico de lo que uno podría entender como el correísmo señalaba algunos elementos muy importantes, que no encontraba él causales para un juicio político en ese sentido, con lo cual yo comparto. Es decir, ¿qué tipo de causales de juicio político puede haber cometido si está sentado, me parece que 8 días, todavía no ha tomado ninguna decisión? Efectivamente, decía eso, pero además otras cosas como que ese famoso candado que la Corte Constitucional ha querido poner sobre las acciones del Consejo Transitorio, en realidad es un candado débil, porque habría las posibilidades de poner en revisión lo hecho por el Consejo de Participación. Cierro tal vez con esta idea. Si algo indebido se pudo haber cometido en la inscripción de esa candidatura, deberá ser analizado, pero es indudable que el Consejo de Participación, no diría yo solamente que Tuárez me parece que en este momento es como en la punta del iceberg. Sí. Lo que en realidad les preocupa es un Consejo de Participación que empiece a hacer, como yo creo que tiene que empezar a hacer, recuperar niveles de institucionalidad en el país. Ahora, un comité de notables está actuando o activando para recoger firmas y eventualmente convocar una consulta popular, o pedir que se convoque una consulta popular. Rosalía Arteaga es la que se va a hacer cargo de este pedido a la Corte Constitucional. Todo esto configura una trama mucho más amplia, es decir, una participación de otros sectores. Efectivamente, sectores de poder que no les interesa que las cosas sean revisadas. A mí me parece que dentro de eso yo he escuchado, por ejemplo, declaraciones del señor Dávila, que fue también miembro del Consejo de Participación, y yo a esas declaraciones, por ejemplo, las catalogo claramente de cínicas. Es decir,
cuando tuvieron ellos la opción de ser puestos a dedo por el presidente de la República en un consejo de transición que ha hecho lo que ha querido y no ha hecho lo que no ha querido, no ha debido, María Isabel señalaba un caso. Todas las autoridades fueron revisadas y evaluadas, menos una, la del Contralor, ¿no es cierto? Ya, curiosamente, ¿por qué no lo hicieron? ¿En qué medida no lo hicieron? ¿Qué rol estaba cumpliendo? ¿Cumplía o no cumplía un rol? Son preguntas que algunos ya tenemos unas hipótesis y algunas ideas aventuradas, pero son preguntas que la ciudadanía tiene. ¿Era o no Contralor? Mire, desde ese Es que hecho, ¿no? decirse aquello, porque aparte tenían un mandato en el anexo 3 de evaluar en 6 meses a todas las autoridades. Cuando yo tengo entendido, María Isabel, que de parte de la Asamblea Nacional, asambleístas han preguntado eso, no hay la posibilidad de que verifique que tiene el papel, ¿no es cierto?, que digamos, lo acredite haber estado actuando como tal. Entonces digo, estos consejeros del Consejo de Transitorio, como se ha dado en conocer, han hecho lo que han querido, hicieron lo que quisieron, es decir, amparados bajo esta idea de divinidad casi, donde sus resoluciones no se llamaban resoluciones, sino que se llamaban mandatos, ¿cierto? Incluso como en la forma para ponerse para decir que tienen un poder constituyente, hicieron lo que les da la gana. Digamos, el gobierno nacional le indujo a un gran engaño, diría yo, a la población ecuatoriana sobre la base de una consulta, diciéndole que entonces lo mejor, lo más sano, lo más adecuado, lo más democrático era la elección universal de los miembros del Consejo de Participación, que mientras no sea reformada la Constitución, esa vía una Asamblea Nacional Constituyente, esa instancia no podría desaparecer. Entonces indujeron a todo esto, crearon una consulta. Nos dijeron que entonces si estábamos de acuerdo con que sean electos, de momento pusieron un transitorio, ese transitorio hizo lo que quiso, y ahora que efectivamente han sido electos, pero que no les gusta a los que fueron electos, ya quieren eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por eso lo catalogo de cínico, ¿cierto? Llegué a la instancia, hice lo que quise de esa instancia, y ahora que ya no me convence quiénes están en esa instancia, digo que eso tiene que ser eliminado. Vuelvo a un tema asambleísta, en función de la legislatura y los intentos de generar un juicio político en contra de una dignidad que aún no ha ejercido el cargo, digamos, no hay como unas acciones para ser sometidas a juicio político. Pero sin embargo, entre las razones que había manifestado el asambleísta Fabricio Villamar, estaba que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana no podía pertenecer a un culto y que eso estaba expresamente prohibido por la ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No obstante, el doctor Gonzalo Silva dijo también en estos micrófonos que si vamos a aquello, hay una ley orgánica por encima de esta ley, que es el Código de la Democracia, que no solo que no menciona el tema de los cultos o filiación, incluso política, pero sí que menciona una prohibición expresa, y es que ni los militares ni los policías pueden participar en un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero no se dijo nada del coronel Hernández, quien ascendió a general mientras era consejero transitorio. ¿Cómo entendemos estos elementos? Una interesantísima pregunta, sobre todo por el agregado que usted pone, María Isabel, del caso del coronel Hernández, es decir, ahí sí no vale la ley. Pero me parece que también ahí hay un debate jurídico. Yo conversaba ayer con el asambleísta Villamar en el sentido de la causal que él está argumentando que daría paso a un juicio político, y es de que en la ley del Consejo de Participación efectivamente habla de que no podrían ser parte de esa instancia policías militares, ¿no es cierto?, o personas que se pertenezcan a cultos religiosos. Coincido con usted, ahí habría un debate sobre cuál es entonces la ley que prima, cuando el código orgánico, y este es un código, el Código de la Democracia, ¿no es cierto?, establece una prohibición para, digamos, el primer caso, no el segundo, es decir, ahí no se habla de la posibilidad de pertenecer a un culto religioso. Pero también le dejaba yo esta duda a Fabricio Villamar, que dejo en estos micrófonos, es si incluso la consulta popular lo que hace es que define que los miembros definitivos o los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social puedan ser electos por votación universal, la pregunta entonces de ahí es, ¿cabe los derechos que le asisten a todos los ecuatorianos para poder participar? Es decir, la pregunta que dejo, ¿no es cierto?, es, ¿la consulta acaso no deja insubsistente ese artículo que está en la ley del Consejo de Participación que está señalando en este momento el asambleísta Villamar? Creería yo que sí,
porque si está dejando la posibilidad de que sean electos y todos los ecuatorianos gozamos de derechos políticos en ese caso para poder elegir y ser elegidos, entonces en ese sentido hay un debate jurídico. Por eso creo yo, y por eso escuchaba los argumentos que señalo en revistas del día de ayer aquí en estos mismos micrófonos, es que no encontrarían causal legal ni constitucional para iniciar un juicio político contra el señor Tuárez. Pero más allá de eso, Marisabel, porque su pregunta es muy importante cuando señala lo del coronel Hernández, que subió a general Hernández en ese momento, o lo que yo le decía de esta mañana, es absolutamente claro y notorio que los miembros de ese consejo, o al menos una parte de los miembros del consejo actual definitivo, está generando incomodidad en los círculos de poder. Por lo que uno puede conocer de la prensa, uno puede conocer de algunos comentarios, la gran cantidad de llamadas y de presión que hay sobre esos consejeros y consejeras es inmensa. Es decir, yo creo que de alguna u otra manera están un poco asustados. Sí. Ha pasado sin mucho análisis, Washington y Marisabel, un tema que es, y desde mi punto de vista, lamentable. Yo utilizo esta palabra, no se me ocurre otra en este momento, lamentable. Y es que cuando se les entregan las credenciales a estos consejeros y estas consejeras, el hecho de que la máxima autoridad electoral, la señora Atamayín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, diga: no me ha faltado faldas ni pantalones para entregar las credenciales a pesar de todas las presiones. La gran pregunta es, bueno, ¿quién le presionó? Claro. ¿Cuáles eran esas gran presiones? ¿Por qué necesitó las faldas para? ¿Por qué necesitó efectivamente? Las credenciales. Lo que nos está dejando, lo que nos está diciendo es que había muchos interesados en que no llegaran a posicionarse. Preguntemos por qué. Aquí han quedado preguntas sueltas, ¿no? Cuando surgía, perdónenme la palabra que voy a utilizar, no son mías, todos saben la autora de esas palabras, pero cuando decían, si analizan lo de INA nos jodemos, si digamos hay estas presiones, o lo que dice el señor Pérez, ministro de Recursos Naturales No Renovables, es que le llaman una gran cantidad de asambleístas a presionar por cargos en el sector eléctrico, ¿no es cierto? Por favor, contestemos esas preguntas. Claro, a determinados medios de comunicación esas preguntas les son irrelevantes, no les interesan, ¿no es cierto? Sobre otras están de mañana, tarde y noche, pero esas también son preguntas cuyas respuestas la sociedad ecuatoriana está anhelando. Solo súmele una cosita chiquitita, y es que el anterior, que en paz descanse, Julio César Trujillo, presidente del Consejo Transitorio, dijo que debería desaparecer el Consejo de Participación porque es un organismo al cual le llaman a dar órdenes. También, ¿no? Yo quería preguntarle algo y pedirle que remarque sobre los grupos que a los cuales les interesa que desaparezca el Consejo Ciudadano, porque es evidente que hay una presión inclusive de un sector de la Iglesia. Hay un gremio como la Unión Nacional de Educadores que también aparece con su propia demanda. Hay un dirigente de un partido político, Guillermo Lazo, que quiere encabezar una campaña para recoger firmas y destituir al Consejo Ciudadano, desaparecerlo. Es decir, los medios de comunicación confabulados también para hacer quedar mal a Tuárez y con ello avanzar en la campaña de desaparición del Consejo. Me parece bueno identificar estos actores, que deben tener evidentemente imaginada o elaborada una trama de control de poder posterior en términos estratégicos. Yo creo, Washington, la una es porque está dando en este momento micrófonos y pantalla, es decir, la gente está hablando del Consejo de Participación y es seductor, es sexy decir que esta debería eliminarse. Por lo tanto, ¿no es cierto? Usted tiene algunas voces que dicen que debería eliminarse. Como todo ha sido puesto bajo un discurso moralizador, ¿no es cierto?, que ataca a la corrupción, con lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo con esa parte al menos, pero con la que convierte a la corrupción en un show para legitimar mis propósitos, con esa no estoy de acuerdo. Cuando entonces se ve al Consejo de Participación como una instancia constitucional que ha sido, digamos, el núcleo de la corrupción, ahí evidentemente tengo discrepancias, ¿no es cierto? Tengo discrepancias, ¿por qué? Porque da la sensación, y este es el discurso oficial, como si el Ecuador del 2006, 2005, 2004 hubiera sido Suiza. Es decir, aquí teníamos un país que era el mejor de los países nórdicos y le llevamos a un país un desastre, ¿no es cierto? Antes no había corrupción. Antes los contralores se designaban de manera impoluta, antes las autoridades de control no pasaban por los apetitos políticos y esto no es así. A la gente habría que decirle la verdad mirándole a los ojos y esto no es así. La designación de las autoridades de control pasaba por los acuerdos de medianoche en el Congreso de antaño, ese Congreso que se lanzaba cenicerazos. ¿Qué hace la Constitución de Montecristi? Crea una instancia que es del Consejo de Participación y Control Social, evidentemente que se debatía entre la novelería y la novedad constitucional.
Yo creo que si trabajamos mal, nos vamos a confirmar de que era una novelería, pero si trabajamos bien, tenemos la oportunidad de darle la posibilidad de que sea una novedad constitucional. ¿Cuál es esa novedad, Washington, María Isabel y ciudadanía? Que entonces la designación, voy a poner un ejemplo, del contralor, por ejemplo, o del fiscal, ya no sería solamente sobre una terna que se presenta y se discute bajo los intereses políticos de la Asamblea Nacional. La Asamblea es un órgano eminentemente político. Que nos quieran confundir que ahí va a ser hecho un proceso de selección meritocrática es falso. Yo soy político, yo estoy en la Asamblea y sé que es un ente eminentemente político. ¿Qué hace entonces la Constitución de Montecristi? Cambia esa forma de designación y dice, si alguien quiere ser fiscal, si alguien quiere ser contralor, pueden ser las mejores mujeres o los mejores hombres del país que tengan los méritos del caso, que hayan acreditado experiencia en ese sentido y que por lo tanto se puedan presentar a un concurso de méritos y oposición, donde además la gente puede impugnar ese tipo de candidaturas. El Consejo de Participación además no los designa, crea una comisión especial para que el caso del Contralor, el caso de la Fiscalía, lo que fuera, pasen por este concurso. Le pregunto entonces, Washington, María Isabel y ciudadanía, ¿qué es mejor? ¿Apostar por una designación sobre el juego político con la desconfianza que la gente tiene sobre el sector político o apostar por procesos meritocráticos? Yo creo que lo segundo es lo mejor. Ahora, hubo fallas en esos procesos meritocráticos, entonces corrijamos esas fallas, no votemos del concepto. Como suele decir algún compañero, si el agua de la tina está sucia, votemos del agua, pero no con todo y niño adentro, porque ahí le hacemos un daño al país, que es lo que yo creo que en estos 2 años se ha venido haciendo. Muy bien. ¿El Consejo debe ponerse a trabajar? El Consejo debe ponerse a trabajar. Desde mi punto de vista tiene, yo diría, 2, 3 tareas inmediatas. La primera es, María Isabel, creo que hay que revisar lo de la Corte Constitucional. Recuerde usted 2 cosas. El Consejo de Participación, el Consejo de Transición no tenía facultad para evaluar a la Corte, ¿sí? No tenía facultad para designar a nuevos miembros de la Corte. Pero un elemento adicional, si acaso las hubiera tenido, la pregunta es, ¿designaron esos miembros de la Corte bajo el tiempo que la propia pregunta daba? Porque la pregunta daba una temporalidad para la designación. Sí. Si esto no es así, si se violentaron los 3 procedimientos, no podían ser evaluados, no podían ser designados y se superaron los tiempos, en el caso de que se hubiera podido, este es un tema que tiene que entrar, desde mi punto de vista, a discusión de la agenda del Consejo. La otra es claramente lo de la Contraloría, hacer el concurso exactamente en lo que en términos que estamos diciendo, para que el mejor ecuatoriano o la mejor ecuatoriana llegue a esa instancia de control y seguramente iniciar los procesos de designación de las nuevas autoridades. Recordemos qué es lo que pasó. Nuevamente, el Consejo Divino, el perfecto, este que no cometía ninguna falla, este que era constituido por la crema innata de la sociedad ecuatoriana, tuvo que tumbar el concurso de defensor público porque encontraron un conjunto de irregularidades. Entonces, este tipo de cosas, las superintendencias que estén faltando o las entidades de control que puedan estar faltando, tienen que entrar ya en una lógica propositiva a ser parte de la agenda del Consejo Definitivo de Participación Ciudadana y Control Social. Muy bien, muchísimas gracias. El asambleísta Pavel Muñoz ha estado con nosotros en Punto Noticias. Muy amable. Gracias a ustedes. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.